Así es, estimado Iván, muy buenos días para vos y también para quienes nos están viendo a esta hora. Efectivamente, como ya mencionabas, hoy en la consulta con el especialista vamos a hablar acerca de lo que es la parálisis facial, qué lo causa, tiene cura, no tiene cura, esto se puede manifestar nuevamente, ya lo sabremos con nuestro invitado, el doctor Brian Pérez. Nosotros a ustedes le invitamos a que nos sintonice a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua para que ahí nos deje su pregunta, su duda. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros y hablar de temas tan importantes relacionados con la salud. Buenos días, Anduriña. Siempre agradecido con ustedes por las invitaciones cada miércoles para hablar la manera en que la medicina oriental abarca los diferentes tipos de enfermedades. La parálisis facial es una enfermedad que predispone bastante en las mujeres y es una enfermedad que afecta a la parte facial o la cara. Esta por lo general viene afectando una parte de la cara. Pero antes de decir los síntomas tenemos que saber de que hay dos tipos de parálisis facial. Está la parálisis facial central, que esta viene cuando hay algún problema, cuando se sube la presión, cuando un pequeño coágulo molesta el cerebro o cuando hay un problema meramente en el cerebro neurológico. Y la parálisis facial periférica es la más común que hay, es el tipo más común, también se conoce como parálisis facial de Belt, que es la que más sana. Por ejemplo, la parálisis facial central, en la que se involucra el cerebro, muchas veces no tiene solución, pero la de Belt sí tiene solución. Las parálisis faciales son rápidas para dar. Los pacientes pueden comenzar a tener o a sentir un pequeño dolor o una pequeña punzación o incluso insoportable que con analgésicos no se quita en la parte retroauricular o principalmente en la parte atrás de la oreja, para que los televidentes entiendan. Este dolor es bastante fuerte y molesto. El paciente por lo general en la noche o en la tarde comienza a sentir esto y comienza también muchas veces a sentir pequeños tics nerviosos. La parte de los cachetes o los pómulos comienza a temblar, o el ojo comienzan a sentirlo un poquito más pequeño. Pero no hasta 24 o 18 horas después de haber sentido estos tipos de síntomas es que la parálisis comienza a presentarse. Ya el paciente se levanta con la comisura labial de un lado, las alas de la nariz caída, un ojo cerrado, pero cuando un ojo más abierto, más pequeño, pero cuando lo quieren cerrar, este no cierra completamente. Hay resequedad, dificultad para hablar o dificultad para tragar o comer, de hecho. ¿Cómo se dan cuenta los pacientes? Esto aquí también influye, Anduriña, la parte emocional del paciente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes se dan cuenta que han desarrollado una parálisis hasta que van al baño, se van a cepillar, por ejemplo, y sienten que el agua chorrea de un lado. Lo ven extraño, se van y se miran en el espejo y esto es un balde de agua fría. Levantarse uno en la mañana, verse en el espejo y ver que la mitad de la cara está totalmente decaída, está diferente o asimétrica a la otra. Nosotros podemos presentar, usted dice que más o menos como 18 horas antes para que se presente efectivamente lo que es ya la parálisis facial, pero podríamos presentar estos signos por varios días hasta que ya efectivamente sí podamos ver, por ejemplo, ese cambio que usted dice en cuanto a la simetría del rostro, que se ve un ojo más caído, una ceja, el labio. No, esta enfermedad no viene por tuquitos, por así decirlo. Ella viene de un solo. Presenta los síntomas, ahí está el dolor, está la molestia, incluso hay hipersensibilidad. Y a más tardar 40 horas, el paciente tiene toda la cara, la mitad de la cara caída y asimétrica. No viene que, por ejemplo, un día se va a hacer pequeño el ojo, otro día la cara la comisura labial va a caer. No, ella viene de un solo. Ella se presenta de un solo a las 18 o 40 horas de haber sentido los síntomas principales. ¿Los causantes cuáles son? Ya hablamos un poquito para la parte emocional, pero hay otros factores que pudiesen también llevarnos a nosotros a tener una parálisis facial. Por ejemplo, los cambios de clima brusco, estar en aire y después salir al sol, a lo caliente del sol, puede llegar a molestarnos nuestros músculos faciales. Una subida, un paciente con hipertensión mal controlada puede llegar a desarrollar una parálisis, y no meramente facial, sino que también puede ser una hemiplegia o cuadriplegia. Esto depende de cómo se subió la presión. Esto los pacientes lo conocen como derrame. También la obesidad, alimentarse mal, no vitaminarse, puede llegar a desarrollar parálisis faciales. Recordemos también que hay pacientes de que refieren de que han desarrollado una parálisis facial y que esta viene, por ejemplo, cada 6 meses ellos sienten
de que esto va a volverles, porque ellos sienten de que se están babeando, porque ellos sienten de que el ojo está lagrimeando y que les va a volver la parálisis. Pero aquí tenemos que explicar a nuestros amigos televidentes de que la parálisis facial periférica por lo general no vuelve a dar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces los pacientes tardan en tratarla o no hacen lo que el médico dice o tienen algún material genético hereditario. Entonces vienen y desarrollan paresia o parestesia, se le dice en medicina. ¿Qué es la parestesia? Una debilidad en la parte de los músculos de la cara, o en cualquier músculo, pero en este caso de la cara porque es el antecedente de la parálisis que estamos hablando. Entonces, estos pacientes que desarrollan la debilidad vuelven a recaer en la parálisis porque el músculo no queda bien. Tenemos que dejarle en claro también a nuestros amigos televidentes de que la higiene bucal es importante en esta enfermedad, porque muchas veces cuando los pacientes llegan a clínica nosotros nos enteramos de que les dio parálisis facial porque tienen una carie y se vio involucrado el nervio facial. O muchas veces los pacientes tienden a tener gripe, tos, amigdalitis, y estas amigdalitis no se tratan. Entonces pasa que al no tratarse esto se irradia. Recordemos de que la nariz, la garganta y los oídos son un conducto que está unido. Al estar la garganta influida o dañada, puede también dañar la parte del oído y el oído puede dañar la parte facial. Ahí donde se dan parálisis faciales, y esto por medio de una bacteria o un virus. Entonces es importante también no automedicarse, sino que tratar a tiempo las enfermedades, saber si nos estamos enfrentando ante un virus o una bacteria y tratarlo de esta manera, de manera correcta. Porque también es normal de que los pacientes sientan una pequeña gripe, sientan alguna tos y lo que toman un antiviral y lo que tienen es una enfermedad bacteriana. Entonces es importante saber y tratarlo, no automedicarse también. Nosotros le reiteramos a nuestra audiencia que estamos en nuestra página de Facebook como Canal 10 Nicaragua. De hecho, allá tenemos algunos comentarios y vamos a dar lectura de ellos, doctor. Uno de ellos es: mi hijo le dio parálisis cuando tenía 6 años. Dice que estuvo con terapia 6 meses. Dice de que ahora ya tiene 27 años, él ha estado en terapia, pero no sabe si, será que todavía puede tener, le quedaron más bien secuelas y no sabe si puede continuar con estas terapias para poder mejorar. Siempre tenemos que saber por dónde es que vino la parálisis. Por lo general, cuando a los niños les da parálisis es por una mala higiene bucal. Los niños comen caramelos, los niños comen cosas y no estamos pendientes de estar limpiando los dientes. Entonces, posterior a esto, la carie avanza y daña. Cuando ha sido por esto, cuando alguna infección o algo tocó el nervio facial, siempre los pacientes quedan con secuela y es muy difícil eliminar la secuela. Y esto se les nota a los pacientes que tienen secuela cuando enfrentan emociones. Por ejemplo, cuando ellos están enojados, un paciente se enoja, la parte donde le fue afectada, esta parte vuelve, se recae la comisura labial y el ojo se cierra. O cuando están llorando, quieren cerrar el ojo y el ojo queda abierto, pero posteriormente cuando estos pacientes se relajan, puede ser que cuando los pacientes se relajan, esto vuelve a quedar normal y cuesta notarse. Esto es cuando hay demasiada emoción. Entonces, tenemos que saber cómo es que dio la parálisis facial, porque también puede ser de que el paciente, un ejemplo claro que nos llegó a clínica es que el paciente refirió que fue a Masaya, un ejemplo, pero que él llevaba calor, se subió al bus y él llevaba calor y el viento le venía dando en la cara. Cuando el bus llegó, él comenzó a sentir la molestia retroauricular, que es bastante común. El 80% de los pacientes desarrollan o presentan este dolor atrás del oído, que es bastante molesto y punzátil. Entonces, él refiere que él llegó a su casa y comenzó el dolor retroauricular. Posterior a esto, a las 12 horas, el paciente ya había desarrollado parálisis. ¿Qué es lo que pasó? El golpe del viento, tal vez el paciente se agitó, anduvo caminando y después llevar el viento en la cara, le dañó y se vino una parálisis, tal vez una contractura muscular de los músculos faciales, puede ser, porque no puede ser también involucrado los nervios, el nervio facial, sino que también perfectamente pueden ser los músculos. Entonces es importante también que los pacientes cuando hagan ejercicio, cuando salgan a correr, cuando se agiten o suden demasiado, no traten de ponerse abanico en la cara o no traten de entrar a lugares fríos, porque esto puede predisponer a desarrollar una parálisis también. En este caso de la consulta, que bueno, dice que ya tiene 27 años, le dio esta parálisis a los 6 meses y todavía tiene secuelas, ¿puede continuar sí en una terapia para que pueda mejorar o es algo que va a permanecer ahí siempre? Posiblemente sea que el nervio facial esté dañado y
pueda ser permanente, puede ser que quede permanente. No creo que lo tenga como cuando tenía 6 años, pero sí cuando hay alguna emoción fuerte se le debe de notar. Si en 20 años no ha mejorado, creo que sí es un problema del nervio facial y no va a mejorar. Dice también por acá, buenos días, mi esposa dice que se le mueve el lado izquierdo de la cara y siente hormigueo. Quiere saber si eso está relacionado con lo que es la parálisis facial. Recordemos de que la parálisis facial es lo que decíamos al inicio, da en horas, el tiempo va contando. Si esto no dio en 3 días y este síntoma de tipo es permanente, puede ser otra cosa que esté molestando al paciente, tensión tal vez laboral o algún problema. Entonces no es parálisis facial porque esto es rápido, esto da en horas nada más. Acá nos preguntan también, el día de ayer me estaba girando la mitad de mi cara. En la parte derecha me dijeron que era un espasmo lo que tenía y dice que también le mandaron lo que fueron inyecciones. Puede ser que manden vitaminas. Muchas veces los pacientes se les manda que se inyecten vitaminas, la más común el complejo B12, y los pacientes mejoran bastante. Entonces hay que tener en claro que las parálisis son rápidas, son en horas que da. Ya si tenemos 3-4 días sintiendo tip o giro, como lo conocen los pacientes, es normal, no es normal, pero no es por una parálisis. Esto también se llega a confundir con la neuralgia del trigémino, entonces tenemos que ser bastante centralizados en el diagnóstico, porque hay pacientes que desarrollan neuralgia del trigémino y creen que es parálisis. ¿Por qué? Porque la neuralgia del trigémino también limita la alimentación del paciente, pero el problema es la diferencia entre una parálisis y la neuralgia, porque hay pacientes que llegan con neuralgia y dicen que creen que es parálisis. Es que la neuralgia del trigémino repite 2 veces en el mes o hay hipersensibilidad. La parálisis facial no da hipersensibilidad. Los pacientes que tienen un problema en el nervio trigémino se les pone rojo, se les inflama el pómulo y si uno los toca en la parte afectada sienten que les arde o les quema. La parálisis facial no hace eso, ese síntoma no lo tiene. Entonces siempre hay que tener un diagnóstico adecuado y la manera de abordar al paciente adecuada para saber a qué nos estamos enfrentando y de qué manera ayudarlo. Dentro de los causantes pudiésemos hablar también de lo que son las pocas horas de sueño, porque quizás a veces muchos no tenemos esas horas que deberíamos de tener para poder descansar. ¿Pudiésemos tener eso como consecuencia, doctor? Puede ser consecuencia un estrés que ya llegue al borde, que ya el paciente tenga rato teniendo estrés. Puede ser que afecte, en este caso sí, los músculos faciales. Puede ser una contractura muscular que dé en el macetero y puede desarrollar este tipo de problemas. Pero en sí, el mal dormir no va a molestar el nervio facial. Puede ser sí una contractura muscular en la parte facial que pueda dar. ¿Por cuánto tiempo podría durar lo que es la parálisis facial? Lo primero es valorar cuánto tiempo tiene el paciente con esta parálisis, porque me he encontrado con pacientes que tienen hasta 2 años con ella. Entonces, mientras más tiempo pasen con ella, más tiempo cuesta rehabilitar a estos pacientes. Recordemos también que hay tipos de ejercicios que a los pacientes se les manda. ¿Cuáles son? Por ejemplo, se les manda a soplar popa, chimbomba, le dicen aquí en Managua, se les manda, o globo, se les manda a los pacientes a soplar, aunque no puedan, pero esto ayuda a que los músculos comiencen a agarrar fuerza, comiencen a estirarse y comiencen a quitarse la contractura. En algunas ocasiones se les manda al paciente a masticar chicle, por ejemplo. No es ideal porque dañamos otro sistema, pero lo que necesitamos es que estos maceteros comiencen a tener movilidad. O hay pacientes que se les manda, por ejemplo, a chiflar. Si tiene un chocodito, por ejemplo, se les dice chiflele o va a barrer o va a hacer algo, chifle en las mañanas, trata de hacer este ejercicio o trate de estar inflando los cachetes con aire. De esta manera nosotros estimulamos los músculos maceteros y hacemos que el paciente mejore más. Incluso hay pacientes de que sí se les puede poner parálisis. Otra cosa que les puede ayudar en casa a estos pacientes son algunos tipos de vibradores faciales que se los ponen en la parte que está afectada, esto comienza a vibrar y esto estimula los músculos maceteros y mejoran bastante, los pacientes recuperan su movilidad bastante. Una vez que pueden ya practicar estos ejercicios que ustedes mencionan, me imagino que también hay otros elementos que también se pueden aplicar para mejorar lo que es la parálisis facial. ¿Puede repetirse o no? Esto es lo que estábamos diciendo anteriormente. No es lo ideal, es raro que una parálisis de Belt, que es la más común, repita, porque recordemos que la central no mejora, porque un daño ya meramente neurológico en el cerebro, pero la parálisis facial periférica es muy raro que repita.
Esto es, y a los pacientes que sienten que les va a repetir o dicen que ya les ha dado 2 veces, 3 veces, esto es porque hay una debilidad en los músculos faciales, no se abordó bien la parálisis cuando le dio la primera vez, entonces queda con estos tipos de debilidades. Es como cuando da un esguince. El esguince, ¿cómo se cura el esguince? Reposando, pero si el paciente apenas se siente bien, ya comenzó a hacer, por ejemplo, a usar tacones o a hacer el ejercicio que le dio el esguince y no dejó que esto agarrara fuerza o soldara bien, esto le va a volver a repetir. Así pasa con la parálisis. Depende de la manera en que la abordaron los médicos la primera vez que dio, es como va a quedar. Si la abordaron bien, no va a haber una parestesia, el paciente va a quedar bien toda la vida. Pero si fue un mal abordo, una mala técnica, porque recordemos que no solo es medicamento, también se necesita de técnica manual para tratar a los pacientes. Si no hubo un buen abordaje manual, estos músculos quedan débiles y cada 6 meses, cada año van a estar teniendo estos problemas hasta que se les dé la solución completa. Tenemos acá otra consulta y es: buenos días, a mí me ha dado 2 veces parálisis facial, era lo que hablábamos sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces quiere saber si le puede quedar permanente y que si puede tener pues afectaciones al momento de que pues, realiza su trabajo. También tenemos otra consulta y es: si te da por segunda vez la parálisis, igual uno no se puede recuperar. Dice que le dio hace 15 años cuando tenía 14 años de edad. Es lo que estamos diciendo ahorita. Si la parálisis periférica repite, no es por estrés, no es por tensión, es porque fue un mal abordaje. Se abordó mal la primera vez, no sé, tal vez no se hizo terapia manual o no se vio, no se les mandó a hacer ejercicio o la técnica que se utilizó no fue la correcta. Porque también recordemos de que no se puede tratar de la misma manera a un paciente que al otro. Todas las terapias manuales son diferentes y todos los pacientes son diferentes. Hay pacientes que no lagrimean, hay pacientes que lagrimean, hay pacientes que comen muy bien y no acumulan comida, hay pacientes que acumulan comida, les queda residuos de comida, hay pacientes que no les cae el agua y hay pacientes que sí. Entonces no todas las terapias o la manera manual de abordar al paciente son iguales, por eso hay que verlo bien, hacerle exámenes, que levanten la ceja, que hablen, que soplen, que muerdan, para ver cuál es el sistema que está más dañado, cuál es el que está más atrasado. Si nosotros tenemos un buen abordaje, no va a haber, no le va a estar dando la parestesia, no va a estar volviendo y volviendo y volviendo porque se abordó de la manera correcta. Tenemos acá otra consulta y siempre sobre esto, doctor, hablando sobre el tratamiento. Dice que a su hija de 2 años le dio parálisis de Bell, que fue a terapia en un hospital y que 4 días después mejoró, pero dice que ahora tiene ya 10 años y le da bastante lo que es un dolor de cabeza y también en el rostro. Lo ideal ahí es que la valore neurología, porque está muy pequeña como para estar teniendo problemas de parálisis. Entonces lo ideal es que vaya a un neurólogo pediatra, que la valore y que vea si hay algún problema en la parte neurológica de ella. Perfecto, también tenemos otra consulta y es, bueno, no está tan relacionada, pero sí tiene una duda y es que quiere saber si lo que es el dolor en la parte, en el hormigueo en la parte del brazo izquierdo y también en los pies pudiese ser parte de lo que es un derrame. No, recordemos también que un derrame se da cuando hay un incremento súbito de la presión arterial, cuando se nos sube demasiado la presión arterial y no la controlamos a tiempo. Entonces los vasos sanguíneos chocan, la parte cerebral choca, el paciente entra en shock y comienza a dar el derrame o la parálisis. Entonces esto también es con hora o con tiempo. Incluso los problemas de derrame o de parálisis o de hemiplegia, esto se da en menos tiempo que la parálisis. Esto se puede dar en 6 horas, tal vez después del primer evento de la hipertensión. Es importante que los pacientes que tengan una presión mal controlada, que vean que la presión en casa está demasiado alta, vayan al médico porque tal vez se puede controlar en casa y a las 2 horas esta presión se vuelve a descontrolar. Entonces es importante tener una buena supervisión médica y un chequeo para evitar estos tipos de problemas. Tenemos dentro de las dudas de que si uno se baña inmediatamente, que se levanta, pudiese provocar lo que es una parálisis facial. No, prácticamente no, pero lo ideal sería tratar de refrescarse, tratar de prepararse para el baño y no meterse de un solo. Por ejemplo, podemos matar tiempo cepillándonos los dientes o doblando la ropa o preparando la ropa para no tener estos tipos de problemas. Igual recordemos de que no es recomendable los pacientes que hacen ejercicio llegar de un solo a mojarse o a bañarse. Lo recomendable es que se limpien con algún tipo de toalla húmeda para que no tengan que tener ningún tipo de contacto con agua. Pero los que sí, después de hacer, por ejemplo, correr, hacer gym,
llegan a bañarse, lo ideal es esperar un momento que el cuerpo se enfríe para poder echarse el agua o bañarse. Igualmente las personas que están trabajando, ¿verdad?, en alguna actividad, que están bajo, por ejemplo, el sol todo el día, ¿qué pasa? Algunas tal vez deciden tomar una ducha para refrescarse. ¿Esto es adecuado una vez que nosotros llegamos a nuestra casa o no? Recordemos de que si nosotros llegamos sudados, si nosotros sudamos, es porque hay un incremento de la presión arterial. Entonces es importante no mojarla porque frío más calor hace un choque. Entonces es importante mejor refrescarse, esperarse un ratito, aunque sea 15 minutos, y después pasar a bañarse sin ningún problema. Dentro de las partes, usted mencionaba lo que era soplar chimbombas y esto, también alguien acá nos escribe y nos dice que también ha mandado a ponerse compresas calientes. ¿Esto también es recomendable? Es recomendable para tratar de estimular, porque en estos tipos de ejercicios son para estimular los músculos faciales. Sí se puede hacer, pero no para quemarse, sí, siempre tratar de ponérselo, pero para mí, en opinión personal, lo mejor es estarse poniendo vibradores. Esos vibradores faciales los encuentran en cualquier tienda, donde vendan cualquier tipo de cosa, y se lo está poniendo 3-4 veces al día, se echa algún ungüento y se lo pone, y esto le ayuda, antes de estar poniéndose trapos calientes que lo que pueden hacer es quemarse. Ok, perfecto. Dice, buenos días, Dios les bendiga. Yo fui al médico porque últimamente he sentido entumecimiento en los labios y hormigueo en la mitad de la cara. Dice que ella tiene 51 años de edad. Hay que ver también, recordemos que la parte cervical puede llegarnos a dar estos entumecimientos o adormecimiento. Entonces siempre hay que ver cómo comienza, a qué hora del día da, cómo da, hace cuánto da. La manera en que abordemos al paciente es la mejor manera en la que podemos también curarlo, porque la importancia es aquí saber qué es lo que está ocasionando o qué es lo que está molestando al paciente, irnos a la raíz del problema y no a lo superficial que este paciente está teniendo. ¿Sus últimas recomendaciones, doctor, respecto a este tema? Siempre recordemos no automedicarnos, es importante también acudir al médico. No nos dejemos pasar las cosas. Mientras más pronto el médico aborde los problemas que el paciente está teniendo, es más fácil para nosotros y es más fácil para ellos también la recuperación o la rehabilitación. Siempre hacer ejercicio y evitemos el sedentarismo, que es bastante fregado estarlo tratando hoy día en clínica. Es una enfermedad bastante preocupante, la obesidad, y es importante hacer saber a los televidentes y a nuestros amigos de que no es saludable. ¿Dónde podemos encontrarlo, doctor? Estamos ubicados en la clínica Don Bosco, 1 al sur, 4 arriba. Puede escribirnos al WhatsApp 5711-8806. Perfecto, muchísimas gracias por esa información tan importante relacionada con la salud. Ya en pantalla aparece el contacto telefónico y también la ubicación para que ustedes puedan recibir su consulta de manera individual. Nosotros así continuamos con más de Acción 10 en la mañana con Odili Vargas.